Buenos días, mis amados hermanos en Cristo. Vamos a disponernos a escuchar la palabra de nuestro Dios y los invito a que vayamos a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7. En este versículo podemos ver tres grandes logros que tuvo el apóstol Pablo y que fueron determinantes, ya que Timoteo, a quien le escribe, estaba iniciando un proceso de iniciar un ministerio importante en su vida. Y de hecho el apóstol Pablo estaba por terminarlo. Según Timoteo 4:7 nos dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que nos dice la palabra, dice lo que el apóstol Pablo expresa. Sí se lo dice a este personaje, pero nos lo dice a todos y cada uno de nosotros. Y yo creo que esto va a ser importante y determinante para todos y cada uno de nosotros. Así que los invito a escuchar este mensaje, pero antes vamos a pedir la dirección de nuestro Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Señor, nos dirigimos ante tu divina presencia agradeciéndote por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, de poder escuchar tu palabra y poder estar como familia espiritual en este momento, Señor. Te quiero agradecer por ello y te pido por sobre todas las cosas, Señor, que este mensaje sea expuesto de parte tuya, Señor, que yo solamente sea el instrumento que quieres utilizar para que tu pueblo, Señor, para que cada uno de los que nos escuchan puedan darse cuenta de lo importante que es tu palabra. Queda con nosotros, Señor, por pedírtelo en Cristo Jesús. Amén. Tres grandes logros del apóstol Pablo, que pueden ser tres grandes logros en la vida de todos y cada uno de nosotros. Hermanos, la vida del cristiano es descrita por el apóstol Pablo como una batalla, como una carrera y como una fortaleza. Es ganada por aquellos que permanecen hasta el final. Nadie ha podido lograr absolutamente nada hasta que no llegan al final y lo cumplen. Esto es algo importante. El apóstol Pablo lo resalta claramente en este versículo, pero quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, en el capítulo 2, en el versículo 10, pero muy en especial la última parte de este versículo. Apocalipsis 2, en la última parte del versículo 10 nos dice: sé fiel hasta la muerte. Más claro no pudo ser. Dice: y yo te daré la corona de la vida. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. ¿Podremos nosotros al final de nuestras vidas mirar hacia atrás y ver que nos hemos mantenido, que lo hemos logrado? Qué importante sería que cuando llegue ese momento, que cuando llegue ese día, podamos decir con convicción lo mismo que dijo el apóstol Pablo, y más cuando se trata de nuestra relación con Dios, más cuando se trata del propósito que Dios puso en nuestra vida a lo largo de nuestra existencia, desde el momento en que nacimos hasta el momento de partir con el Señor. Recalco nuevamente, podemos nosotros al final de nuestras vidas mirar atrás y ver que nos hemos mantenido, que lo hemos logrado, que hemos terminado. Dios premia el esfuerzo de sus siervos, premia el esfuerzo de cada uno de sus hijos, pero se tiene que ganar. La primera parte, regresando a la segunda carta de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, y en la primera parte podemos ver el primer logro del apóstol Pablo, y que puede ser el primer logro también en nuestra vida. Dice: he peleado la buena batalla. Y lo vuelvo a decir: he peleado la buena batalla. La vida cristiana muchas veces se describe como una batalla. Y para complementarlo, me gustaría que fuéramos a una cita bíblica, otra de las cartas del apóstol Pablo, esta dirigida a la iglesia de Éfeso, la carta a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 17. Aquí nos dice claramente una explicación clara de lo que él está tratando de decir en la primera parte de 2 Timoteo 4, 7. Efesios 6, 10 al 17 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas y de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestíos de la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Aquí nos da un énfasis interesante respecto a lo que estamos tratando de decir. Una batalla. Y qué mejor lo respalda el apóstol Pablo en estos versículos a través de la armadura que un soldado utiliza en la batalla. Pero aquí utiliza ciertos aspectos de la armadura de ese entonces, de un soldado romano de ese entonces, pero también da características importantes de la utilidad, espiritualmente hablando, de cada uno de esos elementos, cada una de esas partes de la armadura que refleja el apóstol Pablo en estos versículos. Pablo peleó la buena batalla y permaneció fiel. Aquí regresando a la primera parte de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, resalta el sentido de buena batalla. Y dice la palabra de Dios que él permaneció fiel. La palabra buena viene del griego kalos, que expresa la idea de lo que es bello y de lo que es noble. Para que nos demos cuenta el grado de sentido de este pasaje de la palabra de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pablo expresa y dice, he peleado la buena batalla, expresa precisamente este sentido, algo bello, algo noble. Es decir, bueno, obviamente, si somos precisos, una batalla en términos generales no tiene nada de bello y tampoco tiene nada de noble. Pero para el apóstol Pablo lo era. Las grandes batallas que el apóstol Pablo enfrentó, siempre las disfrutó, porque sabía que esas batallas que estaba llevando a cabo tenían el sentido preciso de la dirección de Dios, el cuidado de Dios, el esfuerzo de Dios, y como consecuencia de ello, la victoria de Dios. Eso le daba el sentido de bueno al aspecto de la batalla espiritual que enfrentaba constantemente el apóstol Pablo. Y bueno, yo creo que así, de igual manera, tenemos que expresarlo y sentirlo todos y cada uno de nosotros. El apóstol Pablo peleó esa gran batalla. Y considerando este término, estas palabras, me gustaría que lo viéramos como tal. He peleado la buena batalla. Implica esfuerzo, implica disposición, sacrificio para poderlo lograr. Y eso fue exactamente lo que pasó en la vida del apóstol Pablo. Y ya para terminar su gran travesía, para terminar su vida, él expresa claramente esto. Y lo dice de una manera muy clara, he peleado la buena batalla. Y bueno, quiero llegar a la segunda parte de este versículo, resaltando el sentido de he peleado la buena batalla. Llegamos a la segunda parte que nos dice, he acabado la carrera. Este tiene otro sentido diferente. Una batalla pues habla de guerra, pero aquí estamos ya considerando otro aspecto diferente de cómo lo maneja el apóstol Pablo, y aquí expresa, dice, he acabado la carrera. Habla de un aspecto deportivo. El apóstol Pablo lo maneja de esa manera, así como manejaba el primer aspecto de una batalla, de una guerra, lo que amerita una guerra, lo que amerita una batalla, implica esfuerzo, de dedicación, sacrificios, disciplina. Y aquí pone un segundo ejemplo diferente al anterior, pero que tiene y rige los mismos aspectos. Una persona que dice aquí, como dice aquí la palabra de Dios, he acabado la carrera, no es cualquier cosa. Cuando el apóstol Pablo dice acabado la carrera, no está hablando nada más de llevar a cabo una carrera y llegar a la meta y ya.
Aquí tiene un sentido tremendamente interesante. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. En 1 Corintios, en el capítulo 9, los versículos 24 al 26, da más detalles al respecto y nos dice así la palabra del Señor. 1 Corintios 9, 24 al 26 nos dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Una carrera es la que está manifestando aquí el apóstol Pablo. Y bueno, en estos versículos que acabamos de leer, también pone el énfasis del boxeo. No golpear cuando hay una pelea de box y los dos están golpeándose, uno de ellos llega a dar un golpe al aire, simplemente cuando escriba su oponente el golpe. Es exactamente el sentido de lo que está expresando aquí el apóstol Pablo. Y la carrera que está expresando, al tipo de carrera que se expresa el apóstol Pablo, es la carrera de resistencia, no de velocidad. Entonces ahí podemos ver el mayor esfuerzo que se tiene que aplicar en ello. En Hebreos, en el capítulo 12, versículos 1 y 2, voy a pedirles que vayamos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 1 y 2 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia, notemos aquí el término paciencia, la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bueno, todos estos versículos que hemos visto, hablando específicamente de la carrera, del deporte, del atletismo, hace un énfasis de sacrificio, de esfuerzo, de disciplina. Y eso es lo que tenemos que aplicar en nuestra vida. Hermanos, jamás tendremos una vida cristiana fructífera si no nos esforzamos. Nada se logra sin esfuerzo. Es lo que nos dice claramente la palabra de Dios. Pablo había corrido la carrera para ganarla, no nada más para competir. Él había tomado la determinación y la decisión de ganar la carrera de su vida, y lo logró. Nunca se dio por vencido, sino continuó hacia la meta. Como nos dice Filipenses capítulo 3, en los versículos 13 y 14, Filipenses 3, 13 y 14 nos dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, cuando todavía tenía mucho por recorrer. Dice, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo. Aquí está el punto que quiero que tomemos en cuenta. Dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí está el segundo logro del apóstol Pablo. Vayamos al tercero. Regresamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 7, en la tercera y última parte del versículo. ¿Qué nos dice? Dice, he guardado la fe. He guardado la fe. ¿Qué implica esta palabra? He guardado la fe. Pablo había guardado la fe del Evangelio encargado a él. En 1 Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 11, nos dice algo muy determinante. 1 Timoteo 1:11 dice, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. Habla precisamente de que Dios le había encargado con fe la disposición del evangelio. Y Dios se lo demandó y Pablo cumplió.
Pablo había mantenido su fidelidad a Dios, a pesar del gran sufrimiento que tuvo que padecer. Y nuevamente aplica a los dos logros anteriores, aplica sentido de sufrimiento, de esfuerzo, de dedicación y no rendirse nunca. Pablo se había mantenido en fidelidad a Dios a pesar del gran sufrimiento. En 2 de Timoteo, aquí voy a tomar en cuenta dos citas, una que se encuentra en 2 de Timoteo y la otra está en 1 de Timoteo. Ambos son del mismo capítulo y el mismo versículo, es el capítulo 1 y el versículo 12. Primeramente, 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, notemos el término padezco, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La siguiente cita, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 12, nos dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Vean lo que dice la primera parte: doy gracias al que me fortaleció. Necesitaba fortaleza y la recibió con creces. Así es Dios con sus hijos, y más cuando se trata de aquellos que están determinados a cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Mantenerse en la fe es una expresión que se aplica a aquellos que permanecen fieles a Dios, y eso fue lo que resalta el apóstol Pablo. Dios espera que su pueblo le sea fiel a Él. Dios espera que esta iglesia le permanezca fiel a Dios, y todos aquellos que escuchan el evangelio de la palabra de Dios, que escuchemos su palabra, que seamos fieles a su palabra, que seamos fieles a su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Aquí estamos reflejando tres grandes logros del apóstol Pablo, que no son exclusivos. Es decir, que así como lo logró él, lo podemos lograr todos y cada uno de nosotros. Todos lo podemos lograr, pero hay que dedicarnos, hay que esforzarnos, hay que agarrarnos de Dios y hay que decidir cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Podremos nosotros al final de nuestra vida mirar atrás y ver que nos hemos mantenido, que lo hemos logrado? Quiera Dios que sí sea. Anhelarlo con amor. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Son palabras expresivas del apóstol Pablo. Él lo dice con mucha convicción, con mucha seguridad. Nos habla de convicción, y podríamos decir que el apóstol Pablo dice con seguridad: lo he logrado. Y lo logró. El apóstol Pablo lo logró, por muy difícil que pasara cada una de estas etapas, cada uno de estos ejemplos que acabamos de mencionar, él lo logró. Y tú y yo lo podemos lograr también, pero hay que esforzarnos, hay que disciplinarnos, hay que hacer exactamente lo que Dios pide de nosotros. Y Él nos dará todo lo que necesitamos, pero nosotros tenemos que hacer también nuestra parte. Y que así sea, y que el Señor nos siga bendiciendo.